a single day of voting, not being limited to a single location for voting. So all of those things were taken into account. And we adopted a human-centered design approach. So again, we did a lot of experimenting, a lot of piloting, where we actually took even cardboard cutout examples of equipment and set up mock polling places and had voters walk through that process. A fascinating process because you learn multiple things in doing that. You certainly get the feedback from voters, the direct feedback from voters, but in observing and in the act of interacting with that material, you also see their behaviors. And sometimes their behavior doesn't match their feedback, right? So they tell you that they like one thing, but that's not how they're interacting in person. So we learned a great deal about that. And again, we found that there were no commercial systems that were scalable to the needs of our county. And that is why we made the decision to go forward with a design of our own. We underpinned this whole process with early on with the adoption of a set of guiding principles that were very important, that we always used as a guiding post to see whether or not we were staying on track with our project. So we wanted it to be human-centered, we wanted public ownership, we wanted it to be flexible, accessible, sustainable, comprehensive, and we wanted it to be component-based, because prior to this time in the United States, voting systems were seen entirely as an end-to-end voting system. So there was an update in technology or a change in regulation or a change in voter behavior, you had to start all over and do a whole new voting system. We wanted something that could adapt to those characteristics over time, so that we could take advantage of further advances in technology. We can adapt to regulatory change from our legislative bodies and also in changes from our population. So we really divided those principles into first focusing on voters. And for voters, we wanted to be sure there was transparency, that there were options in voting, that privacy was maintained, and that the voting system was easy and accessible in terms of usability. That was for the individual voters, so thinking about voters through the lens of their individual experience. Then we looked at the larger issue of public trust. We wanted to be sure that whatever the voting experience was that we implemented also elicited public trust from the public at large, and that it demonstrated the integrity of the voting process, the security of the voting process, and ultimately that it was cost effective as well, because we knew we were making a large investment of public funds. And finally, we wanted to focus also on the experience of our election. You can have a great system, but if the people that you employ to deliver that experience out in the field aren't comfortable and familiar with the system, it's not going to pay off on the investment. So this is where we wanted scalability, we wanted flexibility, we wanted the setup process to be easy, intuitive. We wanted to minimize the dependency on power and connectivity, so we could have the greater flexibility of locations for voting. And we wanted it to be portable, so it could be moved to different locations over time. So the other thing we did is we engaged a lot of stakeholder input. So we knew that what we were doing was, to a certain extent, radical or disruptive in the industry. So we didn't want to have the burden of that just on us. So we brought in a group of stakeholders who were voter advocates, so advocates for voters with disabilities, advocates for voters with language needs, but also a technical advisory committee that included academics and technical experts and accessibility experts, so that we would be able to have the credibility to move this forward and to maintain the support of our authorizing environment going forward. And then we, as I mentioned, then we actually took it out to the public. So for instance, the design of the accessibility part of this, we actually worked with a group of citizens, voters, at a center for voters with cerebral palsy, and that's a disease that affects people in many different ways. And we met with individual voters who have been voters their entire adult life, but have never voted a secret ballot because they had to rely on a caregiver or family member in order to vote. We got their feedback. We came back with a prototype of our device. We put it in front of them, stepped back, and watched these particular
the voters who were able to actually vote a secret ballot for the first time in their lifetime, and that is a very powerful validation of our process. We did a lot of focus groups. We did a mock election before we did a public election, and we continue to improve upon that. So today, this is what the voter experience looks like in Los Angeles County. And I will say that this impacted our organization as well, because we no longer, not just in elections, but in all of our work for public service, we now think and approach our work in terms of an experience, ensuring that the end user is in front of mind for us. So we offer a variety of options for voters to cast a ballot. Some of this will seem unusual to your models of voting, but I think it speaks to that relationship with the electorate. So most of our voters in Los Angeles County exercise their franchise using the vote by mail ballot. We mail them a ballot to their home. They have roughly 25 days to complete that ballot and mail it back to us. There's a variety of ways that they can return their ballot. They can return it in a secure ballot box out in the community. They can return it at vote center, or they can return it in the mail. We also have various ballot tracking tools. So if you return your ballot by mail, you as a voter can track that and get confirmation that you receive your ballot back in the process, and ultimately that it was counted. So that goes to that confidence. But we also offer in-person voting, and that in-person voting, it stands for, starts at 10 days before the election. We have about 670 vote centers or vote locations in the county. Any voter in our county can go to any one of those locations, so they can choose the location of their choice, cast their ballot. And then those are open on election day as well. All of those ballots can come back to our central location for tabulation for the election votes. This just gives you, it's hard to see that, but this gives you an idea of that all represent either vote centers that are open in our county, or secure ballot drop boxes for voters to return their vote by mail ballot. There's a lot of logistics that go into this process. So again, that element of working with the election workers was critical. The training of the election workers is important. And we invest heavily in the operational teams and support. We were very pleased that we also surveyed the election workers after the implementation of this and found a very high rate of approval or acceptance of the system by our election workers. So we're able to use that data program going forward. And ultimately, we continue to leverage technology. And you heard about that on earlier classes. There was a key point made there that we can't just look at voting as a technology problem. We need to find ways throughout the world to leverage technology, but to leverage it in a way that focuses on the user experience and the confidence that it brings to voters. And that's what really enabled us to have success with this project. So I'll just conclude by saying that the human experience has underpinned every phase of this initiative, and the public feedback and collaboration continues to push us forward. And we see this as an ongoing process, and we see it as a final destination. We see it as continuing work. And I think the lesson that I've learned that I would share in this community is that as a field of professionals, whether we're election administrators, regulators, researchers, really in this field, what we're entrusted to do is facilitate the ability of our voters to cast a ballot and to have confidence in that vote's impact. So however the process, the outcomes, the legitimacy of elections turn out, that part doesn't belong to us. We're facilitators of that process. It actually belongs to the voters. And we're entrusted to deliver to them a system that gives voice, influence, and representative power to the vote. And I think that's a high calling. And I think the design, the selection, and the deployment of voting systems and election-related technology have to reflect that distinction. And I think it's important that we never lose sight of that. And I think it's through forums like this and professional exchanges across sectors. So again, administrators, regulators, researchers, that ultimately results in a better process for the voters. So, thank you very much. Thank you very much for your speech, Ian. Y ahora estaremos con Marcelo Canduñón Diego, que hablará sobre el uso de la votación electrónica en Chaco.
Rafael secretario del Tribunal Electoral de la provincia del Caribe. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por dejarme participar y compartir la experiencia de la provincia de Chaco. Aclarar solamente una cosita del tema de la representación. Soy la secretaria del Foro Federal hasta el pasado, María Lina, y ahora ya entran las representantes de Santa, la doctora Ovejero y María José, que están acá, que son la presidenta y la secretaria. Bien, en primer término, ayer las fotos que estábamos a ver en la reunión que hicimos en el Tribunal Electoral, entonces no estaba dentro de lo que quería hablar, pero en esta instancia, en este momento aclarar que cada provincia se reserva la materia electoral. Entonces dicta las normas electorales en función de sus constituciones y bueno, con sus errores y con sus virtudes, algunas más modernas, otras atrasadas, incorporando, como en mi provincia, determinado articulado que no regula, la justicia me voy a enfocar en el tema de la tecnología, que no regula exactamente todo el procedimiento de la incorporación de la boleta electrónica en la provincia. Entonces, el artículo 49, que habla de que se podrá incorporar, el Tribunal Electoral podrá incorporar tecnología gradual y progresivamente para la elección de sufragio y escrutinio de votos, y le pone un equilibrio que es de acuerdo a la factibilidad presupuestaria. En la provincia de Chaco, el presupuesto de la elección lo maneja el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno, eso está en la ley electoral. Entonces, aún cuando el Tribunal Electoral imponga el cambio, la incorporación de tecnología para la emisión de sufragio, siempre eso está a tratarse de acuerdo a cierto presupuesto, lo prevé o no, y si hay suficientes fondos como para incorporar la tecnología. En relación a esto, como les decía, solo es el único artículo de la ley electoral que permite la incorporación de tecnología. Entonces, en Chaco, desde el año 2011, había una prueba anterior no vinculante que fue para el presupuesto participativo de la Municipalidad de Resistencia, comenzó a incorporar. En el año 2011 se dictaron determinados acuerdos para regular la incorporación de la tecnología, pero bastante escueto, bueno, porque era la primera vez. En el año eso trajo algunos inconvenientes, sobre todo al momento de escrutar, del escrutinio que realiza el Tribunal Electoral. Tanto que, por ejemplo, no tenía, bueno, todavía era nuevo, no había confianza en el sistema. Tengan en cuenta que solo se incorporó a la ciudad de Resistencia en un porcentaje de mesas, bastante alto por cierto, no fueron las mesas del centro, y al momento del escrutinio se tuvo que, por distintos reclamos que realizaron los partidos políticos, hacer un recuento de cada una de esas 626 mesas manualmente. Y esto solo a modo anecdótico, los apoderados que hicieron el planteo contaban con palotes. Se hacían palotes de cada uno de los, lo cual demoró, como digo, casi 20 minutos de esta meta. En el año 2015, entonces, ahí sí se trató de regular el sistema que nosotros utilizamos para esperar el mismo que va a utilizar la ciudad de Buenos Aires, el mismo que utiliza Salta, el mismo que utiliza Neuquén y otras provincias, Córdoba. Entonces me parece interesante leer lo que el Tribunal Electoral, que tiene amplias facultades de regulación, siempre en base legal, constitucional, para garantizar la transparencia de la elección, y bueno, todas las garantías que el elector tiene que tener, los constitucionales, el derecho de voto, alterado, etcétera. Me parece interesante leer lo que en el 2015 se planteó o se plasmó por acuerdo
para que en adelante, gradualmente, se pueda seguir incorporando tecnología hasta llegar al 100% en toda la provincia. Haciendo un paréntesis, a tener en cuenta, el Tribunal Electoral de la provincia de Chaco se compone, es un organismo constitucional que no pertenece a ninguno de los poderes del Estado. Su constitución es: el presidente es el ministro del Superior Tribunal de Justicia, tiene un representante de la magistratura, uno del Ministerio Público y un procurador fiscal, que son por sorteo cada 2 años. Entonces, en ese año 2015 fue que se fijaron estas pautas para que a partir de ahí cada tribunal se siguiera el mismo criterio. Bien, entre las características, el mecanismo de extensión de sufragio propuesto consiste en un soporte de papel, un registro electrónico asociado al mismo, software y procedimientos usados al esquema vigente de votación. El registro electrónico del voto queda con la utilización de este sistema incorporado en un soporte documental, no en la terminal de votación, como es el caso de los sistemas de las urnas electrónicas, ni en un servidor destinado a ese efecto, ni en ningún otro dispositivo de almacenamiento de hardware local, en el sitio de votación o remoto, tanto un centro de consolidación de datos. El soporte documental aludido a la boleta, nosotros en aquel momento le llamábamos boleta de voto electrónico, una vez conformado, conserva las cualidades de voto único e individual, electrónico y documental en sí mismo, con capacidades de ser leído tantas veces como sea requerido en forma individual o masiva, tanto en forma electrónica como en forma textual, ambas contrastables entre sí. Y ahí hay un paréntesis porque en esto se trabajó mucho en la capacitación para precisamente la virtud de la boleta esta de voto electrónico o boleta única electrónica. Hoy, también con el tiempo, nosotros también la adoptamos la última vez que la utilizamos. Tiene esa ventaja. Y la validez para el Tribunal Electoral, que se nos encuentra acordado, no está en esta que voy a leer, es el soporte papel. Es decir, si el chip no contiene información, la boleta con lo que está impreso es válida igual, y no así al revés. Se puede, de ahí voy a hacer referencia con las distintas provincias cómo utilizamos el sistema, porque muchas, para algunas lo tienen en las leyes, y otras nos fuimos revelando cómo interpretar el voto nulo. El voto blanco no es un problema porque el sistema lo tiene expreso. Si eso hubo planteos de parte de las agrupaciones políticas, porque en una primera diseño de pantalla el voto blanco cobraba demasiada importancia, porque los partidos quisieron que no sea la opción igual que las opciones de los candidatos, que nosotros, digamos, lo pusimos en un lugar para que todas las categorías también puedan tener esa posibilidad. Pero insisto, el voto en blanco sale voto en blanco. Y si no, bueno, están las opciones de electrónico. En las capacitaciones, nosotros también hicimos, les decía, hicimos mucho hincapié en que el elector entienda que antes de doblar su boleta para colocarla en la urna, verifique lo que está impreso y esto a modo de generar confianza en el sistema, que verifique lo que está impreso y que pueda contrastar con lo que esperaba el chip antes de hacer el doblez para introducirlo en la urna y que realmente sea. También en el caso de que algún elector se confunda o crea que no fue lo correcto, o que tenga alguna duda, pueda solicitar romper y solicitar otra boleta para volver a emitir el sistema. Bien, una vez el soporte documental aludido a la boleta electrónica, una vez conformado, conserva las cualidades del voto. La boleta electrónica es un documento que lleva impresa la acción electoral del votante. Luego del acto de votar, tanto en el texto claro como en formato digital, en la memoria de un chip o card de radiofrecuencia incorporado a la boleta. Este chip, luego de grabado, no puede volver a grabarse. Lo que se logra modificar de forma permanente la estructura lógica de su funcionamiento.
Esta tecnología asegura el secreto del sufragio, ya que la verificación del relacionamiento y plena coincidencia del voto impreso y el soporte electrónico queda en mano exclusiva del elector. A su vez, este mecanismo electrónico instrumenta una boleta de papel que el elector debe introducir en una urna de cartón, eso está en la ley, o sea, eso no cambia nada, y que se contabiliza a través de un escrutinio que requiere la intervención de las autoridades de mesa y la fiscalización de los partidos políticos, y se tiene en cuenta para el recuento definitivo de votos que realizará la autoridad. Con referencia al escrutinio, también hay diferentes mecanismos de escrutar, el que realiza la provincia de Chaco es como el mecanismo tradicional, donde se lee la agrupación política y el número, o sea, un control que se hace con la documentación. La virtud de este sistema, que lo explicaban ayer muy bien, y yo lo repito, porque realmente es una de las ventajas, es que como la documentación la expide la máquina una vez realizado el escrutinio de la mesa, con ese recuento de voto por voto que va figurándose en un contador de la máquina que está en una de las esquinas, donde cada fiscal y la autoridad en esta puede ir chequeando que lo que dice la boleta es donde carga el voto, cuestión que no tenía en el año 2015. Entonces, eso generaba dudas sobre las averiguaciones políticas de dónde se asignaba el voto. Y es claro quedó que la urna no lo guarda, o sea, la máquina no lo guarda, pero sí no se podía ver concretamente, porque no existía ese contador, si realmente el voto era asignado a la categoría. Bueno, eso se mejoró. Una vez que concluye el escrutinio, emite los certificados del acta de escrutinio, de cierre, y los certificados para cada uno de las mesas, para cada uno de los fiscales de cada agrupación política. Lo cual, al momento del escrutinio del Tribunal Electoral, lógicamente resulta mucho más rápido, si bien se hace una lectura del principio de la agrupación política y el resultado que obtuvo, la cantidad de votos, es coincidente siempre, se hace muchísimo más rápido. Sí, la verdad que no genera. En el caso no genera mayores inconvenientes, ni planteos. Podría, pero no sé si tengo tanto tiempo, aclararme más en algunas características, pero me interesa sobre todo el tema de la gradualidad, aclarar un poquito en lo que es nuestra legislación. El tribunal siempre, nuestra provincia tiene distintas realidades, lo que es la capital, de lo que es el interior de la provincia. Tenemos una comunidad también muy grande de pueblos originarios, casi 35.000 personas que viven en lugares más apartados del interior. Entonces, la idea siempre fue ir de a poco para generar la confianza en el sistema de que realmente la gente esté convencida que es lo mejor. Entonces, lo que hicimos para graduar no fue ir incorporando más cantidad en un solo municipio, sino meternos dentro del territorio. Yo traje para compartir y para que ustedes vean, a ver si me entiendan, nunca superamos el 30%, por lo que les decía también esta cuestión económica. Esto fue cuando una prueba del año 2011, la resistencia, la elección municipal, nada más. Ahí se distribuyó el territorio de resistencia, perdón, en la capital de la provincia. 623 mesas, 326 continuaron con el voto tradicional, la boleta partidaria. Un total de 949 mesas con 75. Bueno, esta fue la que en realidad casi salida de un día para otro rápidamente, y fue la que nos trajo tantos problemas después para escrutar. Por eso que le digo, fue mucho, con poca capacitación, y la gente no estaba convencida. Lógicamente, eso generó problemas al momento de escrutinio, muchos problemas. Después, estas fueron municipales, estas fueron las elecciones provinciales. También se puso ahí que hay más pueblos de ciudades,
algunas medianas resistencias en la capital, Presidencial lo que se empeña en la segunda ciudad de la provincia, y la será cuarta, quinta, y Manchester, que fueron en las cantidades de mesa, y siempre tengan en cuenta que para el tribunal la verdad era complejo porque tenía escuelas con voto electrónico, boleta voto electrónico, y otra parte con la boleta partidaria. Entonces, teníamos que hacer audiencia de pantalla, de diseño de pantalla y audiencia para las boletas partidarias. Ahí está, el voto autorizado son de 2.308 mesas y 2.700 en total. Bien, es simplemente para que vean esta gradualidad de la que estoy hablando. Ahí cambiamos, pusimos otros municipios, porque la idea es precisamente ir capacitando en distintos lugares. Uno va y capacitamos en centros comunitarios, en las plazas, las escuelas, y bueno, va todo para cualquiera, aunque después no les toque realmente votar por este sistema de votación. Ahí incorporamos en el año 2015 Charasa, un minuto, ok. Paso al siguiente, ahí va a tener cantidad de electores. Esta fue una elección que fue el 100% en Margarita Belén, que fue un pueblito muy chiquito, del que tiene solo 21 mesas, de 350 electores. Muy interesante, porque lo pudimos hacer, inclusive le hicimos un montón de carta de recepción. La gente, la verdad que ahí nosotros comprobamos que la gente mayor, que tanto se dice que no se adapta a la tecnología, está muy contenta, pero sí es cierto que el tribunal pudo capacitar personalmente, y la gente, el tribunal electoral pudo hacer toda la capacitación muy intensiva. Inclusive nos hacemos casa por capacitar a la gente con discapacidad también, para que tengan confianza y efectivamente para inclusive fíjense la cantidad de votantes, 82% de asistencia al día de la elección, es mucho, tenemos no más de 70. Y después ahí 2017, ahí sí, miren, ampliamos más, General San Martín, es la cantidad de mesas, Castelli, Fontana, todos pueblos del interior de la provincia. 2019, para el 2017 solo hicimos en las generales y también a mitad, perdón, en primarias generales, en 2019 solo en generales. Bien, ahí está 2019, hicimos otro, inclusive ya llegamos a pueblos como Miraflores, Castelli y Miraflores son ya impenetrables. Y bueno, interesante, la verdad que para nosotros es muy satisfactorio y así de esta manera la gente realmente ha ido aceptando el sistema de votación. Lamentablemente este año por lo que le decía, que cada tribunal, cómo se conforma, tiene su impronta. No les digo que es fácil lograr tener el presupuesto, bueno, no lo implementamos. De todas maneras, hubiera sido bastante complicado, porque en el paso tuvimos una sola agrupación política que tuvo 139 diputados. O sea que no hubiera sido fácil en el paso utilizar este sistema de que tuviera. Pero bueno, muchísimas gracias y todo lo que necesiten estoy a disposición para. Dudas para todo panelista. No sé si Gabriel No, debemos todos retirarse. Se ha logrado un impacto específico en el grupo porque pasaron un par de cosas. Well, if I understand the question correctly, I think it's an interesting question and one that we look at closely is how do you measure what the impact of this is on particular demographic populations of voters? And in the United States, differently than in your jurisdictions,
because voting is not compulsory, we have a participation gap, so younger people vote at a much lower rate than older people, and actually, voters who are, immigrated to the United States often have a lower rate of participation as well, and that was one of the goals of our project, was to, again, have the outcome represent the fabric of the community that we represent. There's some evidence, it's still early, there's still some evidence that it has increased that. I think what we know though is that again, technology alone, and even election processes alone, is not going to solve that issue. It's also an issue of policy, issue of community. But I think what we have seen is that this new model of voting is more inclusive and gives voters a sense of, so for instance, young voters, the in-person option of voting over 10 days have a location that they can choose. And so we have locations on college campuses, for instance, that increased turnout for one anecdotal example I'll give you, we know in the Latino voter communities in Los Angeles County, we got feedback about them being not want voting locations in city halls because they were adjacent to the police stations, and they felt there was a sense of intimidation in that. So by having the ability to go to any location, they can go to a community center or a place where they feel comfortable and feels part of it. So again, not huge numbers, we haven't seen huge things in that. It's something we're continuing to watch, but it's part of the bigger picture. Any more questions? Sí, exacto. No, para nada. Nosotros tenemos la ley de las primarias abiertas y obligatorias, permite que se acople de gobierno. En realidad permite las colectoras, porque siempre es de la misma agrupación política, no entre distintas, obviamente, pues primarias. Pero la general, la ley, el código electoral provincial para las elecciones, aplica para las elecciones generales las prohíbe. Entonces, en realidad, para las elecciones generales no habría que ser con un problema más presupuestario, no habría ningún inconveniente. De hecho, quedaron 20 listas, o sea, con esta listas partidarias que tienen categoría de gobernador, diputado, intendentes concejales, decanos. Así que no, simplemente no hubiera eso. En realidad, sí, para los que sí tuviéramos ya capacitada toda la provincia, pero no para capacitar, porque la capacidad tiene un límite, aleatoriamente va a ir mostrando a todos, pero se hubieran hecho muy pequeñitas las imágenes, las fotos casi que no las hubieran encontrado. O sea, yo creo que tendríamos que tener por lo menos el 100% para elecciones generales y de ahí pasar al siguiente paso de tratar de implementarlas para las primarias, donde la gente realmente esté segura y convencida, porque también genera esto, que si la gente lo rechaza el sistema, y en vez de avanzar vamos a retroceder y ya no. Y una cosita más que no tiene que ver puntualmente con la herramienta, la tecnología, hoy casi dirían muchos organismos electorales, no pasa solo por la incorporación de la herramienta del sistema con tecnología, que dentro del proceso de gestión electoral que permite llegar a la elección, cargar el padrón y que los candidatos se registren online, los partidos políticos puedan registrar sus candidatos online, chequeando prácticamente todos sus requisitos dentro del sistema, y con ese mismo sistema se realizan los escrutinios provisorio y definitivo y se proclaman los candidatos.
O sea que prácticamente que eso me parece importante, porque a veces como que nos centramos solo en que la tecnología es como vota la gente. No, la tecnología está dentro del proceso prácticamente en todas las etapas. Bueno, eso perdón. Bueno, como podemos hablar para constituir Autoridades, la importancia, ¿no?, de cada una de estas experiencias en el sentido de que los distintos proveedores que hacen vuelo, ¿no?, el vuelo en la tecnología, que hay casos en los que el sector público tiene que visitar a otro, en los casos de el caso de Coahuila, a veces es proveedores privados, en el caso de las Argentinas, que es producto nacional igualmente, una empresa nacional. Pero es un proveedor privado y hacerlo también es un proveedor fixo al sistema, creado con input de la reducción y también del sector público y la propiedad privada, la propiedad pública. Entonces, es como la experiencia, además, yo creo que todo lo que para que se van a necesitar también ponen en contraste la relevancia de la volátil. Es una buena práctica, ¿no?, de tecnologías electorales, ir como en un poco, implementándolo de a poco para cómo responde a la población, ¿no? Pues la verdad que se para mucho la presentación. Quisiera hacer un anuncio tipo breve, y es que no tenemos un título para hacer un break va a haber otro pequeño, un poquito más pesadito, porque ya va a almuerzo, y después vamos a ir a La Plata, porque en la misión, y vamos a la, pues, Padilla, en La Plata, y vamos a salir de porque si no, no vamos a ir. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar. ¿Está listo? No, por favor.